Muy bien, vamos a continuar en virtud del tiempo. Vamos a dar el paso al Padre René Riquelme, que nos va a iluminar en esta mañana con la reflexión para luego hacer por parroquias el trabajo grupal que nos convoca y que nos ha sugerido también la Vicaría Pastoral para esta asamblea de Canal. Así que le damos un aplauso al Padre para que se anime a ayudarnos en este tema. Hemos saludado a la mayoría en el cafecito con una palabra de estímulo, de esperanza, de alegría, ¿verdad? Porque el Señor nos vuelve a convocar en su nombre. Por eso, en el nombre de Jesús, a todas y a todos les saludo. Bien decía nuestro obispo, parece que fue ayer cuando tuvimos la primera experiencia de reunirnos como consejos parroquiales del decanato. Hoy día eso se enriquece porque también vamos a tener la mirada de otro lugar que es tan propio como es el decanato de Angol, particularmente de la ciudad de Angol. Así que eso también va a enriquecer, me parece a mí, nuestro trabajo. Lo que hicimos el año pasado no fue en vano, porque junto con el trabajo que se hizo aquí y en los demás decanatos y en otras instancias pastorales, llegamos a la gran asamblea diocesana en octubre. Y fruto de eso salió este librito, que es muy importante y que poco a poco tenemos que irlo trabajando y conociendo. Y como la Vicaría Pastoral lo trabaja y lo conoce más, miró este documento y dijo, vamos a seguir el trabajo y lo primero que vamos a hacer es renovar nuestras estructuras diocesanas. Y la estructura base en la parroquia. Hay otras, ¿verdad?, que también son muy importantes. Pero lo base, lo esencial por donde va caminando la gran parte de la pastoral es la parroquia. Y entonces, el vicario pastoral con su equipo asesor, después de haber estudiado esto y seguramente otros documentos, llegaron a la siguiente conclusión: que una parroquia renovada debía tener al menos estos 8 puntos, estos 8 aspectos o características. Y de allí entonces sale un documento que es como un documento matriz, que se ha ido entregando en las parroquias, algunos lo han podido ver y otros no. Y entonces lo que yo voy a hacer es simplemente, a la luz de este documento matriz, ¿verdad?, enriquecerlo un poco, quizás, con la mirada pastoral que uno tiene en estos 24 años de sacerdote, con algo que he podido ir leyendo, y entonces remarcando también quizás algunos aspectos, y eso. ¿Para qué? Para que después el gran trabajo se haga en los grupos, que es muy importante, ¿verdad?, donde todos ustedes también puedan aportar. Y por qué no decir, a lo mejor agregar otra característica, porque eso es un don, ¿verdad?, es una propuesta que a lo mejor es la esencial, pero se puede, ¿por qué no agregar también otros aspectos que nosotros consideremos que debe tener una parroquia, ¿verdad?, para ser renovada? Como decía don Sergio Contreras de feliz memoria, para la parroquia ideal. ¿Se acuerda cuando él decía? Llegaba a la visita pastoral con un documento y todos empezamos a digitar parroquia ideal. Claro, parroquia ideal. Tenemos que apuntar ahí. Muy bien, entonces, en honor al tiempo, el primer aspecto dice: una parroquia renovada debe ser una comunidad discípula de Jesucristo. Lo primero es el amor a Jesucristo, amar a Jesucristo. Si no amamos a Jesucristo, estamos fritos. Ya se dan cuenta que cuando uno ama, cuando uno quiere, uno hace locuras, ¿verdad? Por eso los chiquillos cuando se enamoran y hacen tonterías. Bueno, hay que hacer locuras por el Señor. Entonces hay que enamorarse de Cristo. Si nos enamoramos de Cristo, Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestro centro. Tenemos entonces que vivir de Jesucristo, por Jesucristo, en Jesucristo. Pero eso nos lleva a realmente tener un encuentro con el Señor, conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Muchas veces lo hemos visto así como de lejos. Quizás hemos visto la silueta de Jesús, pero no lo conocemos. No hemos tenido un encuentro personal con Él.
con la persona de Jesús. Entonces hay que conocer a Jesús. Y yo estoy seguro que si lo conocemos, lo vamos a amar más, cada día más. Y si lo amamos, lo vamos a servir. Porque cuando uno ama a una persona, ¿qué es lo que hace? La atiende, la sirve, ¿verdad? La acoge. Pero el servicio en la iglesia y en la misión significa darlo a conocer, darlo a conocer. Y esa quizás es la parte o el aspecto que quizás más fallamos nosotros hoy día en nuestra iglesia. Porque yo creo que la mayoría de nosotros conoce a Cristo, ama a Cristo, sirve a Cristo, pero lo servimos como en las cuatro paredes de nuestra iglesia, ¿verdad? En nuestro grupo, en nuestra comunidad cristiana, pero hay que llevarlo a los demás, hay que anunciarlo, hay que llevarlo al mundo. Para eso hay que orar y trabajar. No basta con orar, hay muchos o muchas que a veces nos ponemos a orar y oramos y reflexionamos y hacemos oraciones, repetimos otras cosas, pero no salimos a la pega pastoral. Y al revés, ¿verdad? Hay otros que salen a la pega, que se cansan, que se mortifican, pero no hacen oración. Para que la tarea misionera funcione, el Papa dice esto, no yo, la tomada del documento del Papa, hay que orar y trabajar. Lo que decían los monjes, ¿se acuerdan? Orar y trabajar. Y la nota que nos pide tanto el Papa con su exhortación, ¿verdad? Con alegría, con alegría. Nos falta esa virtud, nos falta esa característica. La alegría que emana de dónde? Del Evangelio, ¿no? La alegría que emana del Evangelio. Aun cuando nosotros tengamos precariedades, fragilidades, no importa. Pero el que nos anima, el que nos alegra, el que nos da esperanza es Jesucristo. Entonces, parroquia renovada, primera característica, parroquia siempre discípula de Jesucristo. El segundo aspecto, una parroquia renovada debe ser una comunidad de discípulos en permanente misión. Ya sabemos que la misión es esencial en la tarea de la iglesia y de la parroquia. Y eso se debe reflejar, ¿verdad?, en los miembros, en las estructuras, en las acciones. Fíjense, tiene que la tarea misionera estar reflejada en los miembros, partiendo por los consagrados, en las estructuras y en las acciones pastorales. ¿Cómo vamos planificando las acciones con una mirada misionera? A veces, por ejemplo, hay grupos de oración en la parroquia. Y esos grupos de oración hacen alta oración por los enfermos, por ejemplo. Y tienen a veces una lista larga de enfermos que rezan, incluso lo llevan a veces a la Eucaristía, pero nunca van a ver esos enfermos. Y los enfermos a veces ni siquiera saben que hemos estado preocupados y rezando por ellos. Esa es la manera entonces como tenemos que llevar nuestras acciones concretas, las que ya hacemos, en una clave misionera. No solamente rezar por los enfermos, sino que ir a visitarlos, ¿no? A llevarles la persona de Jesús. Otro aspecto interesante es que hay que profundizar el querigma, más que la catequesis. Porque nosotros cometemos un error, me parece a mí. Lo primero que queremos llevar a la gente es la catequesis. Y entonces muchas veces cuando aparece una persona por primera vez en la comunidad, en la parroquia, va un par de domingos, y el espíritu le empieza a echar el ojo. Y digo, oye, este podría ser catequista, podría ser de la vida fraterna, no sé de qué cosa. Pero resulta que esa persona está recién oyendo el querigma, está recién oyendo hablar de Jesucristo, se está recién enamorando de Cristo, está recién conociendo a Cristo. Hay que darle el querigma. Y después del querigma, solito quizás ella o él irá pidiendo profundizar esa experiencia y esa relación con Cristo. Y llegará entonces la catequesis. Primero el anuncio, primero el querigma. Hay tantos que todavía no escuchan hablar de la novedad de Cristo y de su Evangelio. La misionalidad de la parroquia se muestra en comunidades eclesiales vivas, dinámicas y misioneras. Parroquias
viva, ¿verdad?, que está presente. El Papa dice, esto está textual, faltaron las comillas ahí, sueño con una determinación misionera capaz de transformar cualquier cosa, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial sean un canal adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para una autopreservación. Lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Muchas veces trabajamos para mantener lo que tenemos y nos conformamos un poquito con lo que tenemos, ¿verdad? Y para que no se nos caiga, pero el Papa nos dice que hay que cambiar. A propósito de lo que decía Luis, tenemos que atrevernos, y nos cuesta atrevernos a innovar, ¿verdad? No perdiendo el foco y no perdiendo la vista, que es llevar a Jesucristo. Hay que unirse, dice también el Papa, hay que ponerse en posición de salida, ¿se acuerdan? Estamos de salida, cosa que tantas veces ha dicho el Papa, dirigirse a las periferias, esa palabrita tan novedosa, dirigirse a las periferias, tanto topográficas como existenciales. Efectivamente, las periferias topográficas se nos quedan afuera, a veces en la parroquia, ¿no? La última población, el último lugar del campo, en fin, como que es tierra de nadie, a veces es tuya, es mía, empezamos también a veces con el vecino, ¿verdad?, a tirarle un poco la pelota, y efectivamente a veces los sectores que están más lejos de la sede parroquial, en fin, quedan un poquito así en tierra de nadie. Bueno, hay que preocuparse de eso, pero también de lo existencial, de tanto, a veces grupos, ¿verdad?, movimientos que están dentro de nuestra parroquia y que necesitan que nosotros los acompañemos. Tercera característica, una parroquia renovada debe ser una comunidad encarnada en la realidad. Y el Santo Padre hace una mirada así grande y dice que la sociedad en la que hoy día tenemos que hacer la nueva evangelización, la misión tiene estas características y otras más, ¿no? Pero dice mucho individualismo, y esto que nos pega a nosotros también, mucho relativismo, hoy día el relativismo da lo mismo, una tristeza dice que hay grande, por eso es que la iglesia le da fuerte al tema de la alegría, ¿verdad? Y una desorientación general, una desorientación en todo, ¿verdad? Nadie sabe mucho en realidad para dónde va la micro, ¿no? Estamos en la educación y se larga la gente y nuestras autoridades y parece que tampoco saben para dónde va mucho la cosa. Desorientación. Ese es el punto, ¿verdad? En ese mundo nosotros tenemos que hacer la tarea evangelizadora. Y fíjense, la parroquia es la iglesia en un territorio, es la iglesia local que se encarna en el barrio. Por eso es que es importante la presencia de la parroquia y de nuestras comunidades cristianas, ¿verdad? Ahí está la parroquia, quizás con 3 o 4 personas, que haya, ¿no? Y ciertamente con el apoyo del personal consagrado. Una parroquia encarnada sirve a personas corporales y espirituales, integrales, y ha de estar atenta a las necesidades de un ser humano completo. No se puede entender solo, no se puede atender solo a los sacramentos, ni solo a la palabra, ni solo a lo social, sino que todo a veces por nuestros carismas, como que uno le es más fácil, le gusta más, tiene más condiciones, y como que se centra tanto en un aspecto que se olvida de los demás. Bueno, para eso vamos a ver que tiene que estar el consejo parroquial, para que el párroco lo acompañe, lo asesore y le diga, parecido, sí, esto está bien, pero se lo está quedando atrás, no, esta otra parte. Bueno, la persona en plenitud. Una parroquia encarnada, fíjense, mira y escucha. Qué importante, ¿no? Mirar. Y escuchar, que no es lo mismo que oír. Oímos muchas cosas, ¿no? Estamos oyendo, está este ruidito, pero ustedes me están escuchando, supongo a mí. ¿Verdad? Entonces, escuchar, mirar y escuchar. Que las necesidades del ser humano que nos toca atender. ¿Cómo está viviendo nuestra gente? ¿Cómo está viviendo mi gente, mi pueblo? Los que están a cargo mío, ¿no? Una parroquia nos vamos a dar cuenta que una porción de lo mismo que se le entrega al Papa. Bueno, ¿cómo es esa gente? Veo a mi gente, escucho a mi gente, y después, ¿cómo le respondo? Creativamente, ser creativo, ¿no? Creativamente. Y adaptando, ¿verdad? Quizás algunas soluciones que otros más inteligentes, o que van más adelante, han podido reformar a un grupo similar o parecido. Yo adapto, porque lo que yo estoy haciendo no es nada nuevo, ¿no? Yo estoy diciendo
simplemente reflexionando un poquito este documento con algunos aportes muy mínimos que voy sacando del Papa y de mi propia experiencia pastoral. Entonces no venimos aquí a crear nada nuevo, sino que venimos simplemente a valorar y a utilizar en plenitud lo que ya muchos han ido descubriendo y haciendo. Cuarta característica de la parroquia renovada es que debe ser una comunidad formadora de discípulos. A propósito del corazón, bueno, la palabra de Dios siempre tiene que ser el corazón de toda actividad pastoral. ¿Verdad? No puede estar ausente la palabra de Dios, porque ahí nos habla el Señor. Ahí nos habla el Señor. Esa es la palabra de Dios. Entonces siempre la palabra de Dios como el corazón de todo lo que hacemos. ¿Cómo iluminamos este momento? ¿Cómo iluminamos esta actividad? ¿Cuál será el texto bíblico? ¿Cuál será el mejor? No simplemente agarrar la Biblia y lo que salga, no. Bueno, para este momento, para esta, ¿verdad?, actividad, este es el mejor texto, ¿verdad? Este es el que nos va a ayudar, nos va a iluminar, nos va a hacer profundizar, nos va a motivar, nos va a dar fuerza para seguir adelante. Obviamente, preocupación prioritaria por los agentes pastorales. El Señor lo hacía así, ¿verdad? Siempre con los apóstoles, siempre formándolos, siempre con ellos. Entonces, bueno, el párroco y después el animador tendrá que ir teniendo esa prioridad, esa opción, podríamos decir, haciendo esa opción prioritaria por los que van caminando con uno. Después, promover el uso de itinerarios formativos en la fe. Fíjense que lo que nosotros no hemos descubierto, y quizás sería interesante tomarlo en serio, es el catecumenado. La experiencia catecumenal es muy importante, porque hoy día muchos de nuestra gente son cristianos, están bautizados, pero no tienen idea de nada. Es como si no estuvieran bautizados. Simplemente han recibido unos sacramentos, pero necesitan una formación, una catequesis. Entonces yo creo que en esa perspectiva el tema del catecumenado, yo creo que sería muy interesante que lo tomáramos y lo pudiéramos vivir de verdad en nuestra diócesis. Catequesis, bueno, en el sentido bíblico, comunitario, de la vida social, vocacional y misionera. Y ahí hay un paréntesis, porque siempre sale esta cosa, y me acuerdo que el año pasado salió, pero ¿cómo atendemos real y de verdad a la gente del campo y al pueblo mapuche? ¿Qué catequesis? ¿Cómo lo hacemos? Lo tratamos de hacer de la manera que mejor podemos ahora, con un librito, con una charlita y panitas con cosas, ¿no? Pero yo creo que hay que tomar más en serio, ¿verdad? Tenemos que tomar más en serio y hacerlo mejor, porque lo estamos haciendo a lo mejor relativamente bien, pero debemos hacerlo mejor. Se merece a nuestra gente del campo y a nuestro pueblo mapuche que le atendamos mejor, formándonos primero quizás los agentes pastorales y teniendo materiales y elementos para poderlos atender. Y después, esto no se hace así como a cada uno se le antoja, ¿no? Además que hay la libertad que nos da obviamente el pueblo de Dios, pero siempre en una perspectiva de comunión. Y por eso también el año pasado se entregó el directorio de pastoral, ¿verdad?, sacramental. Y ese también hay que empezarlo a ver, hay que empezarlo a trabajar. No se ha conocido mucho. Tenemos que socializar, ¿verdad?, ese directorio de pastoral sacramental, porque ahí están como las líneas, están como las normas, como nosotros vamos a ir haciendo ese trabajo pastoral de catequesis. Y por último, hay que atreverse a encontrar nuevos signos y símbolos para transmitir el Evangelio. Nuestro obispo ahí es maestro, cosas tan ejemplo, y a ustedes lo hace sonreír, reír, y eso es muy importante. A nosotros a veces nos cuesta un poco más, a mí me cuesta, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Porque Jesús, ¿con qué le hablaba a la gente? Con ejemplo, ¿verdad? Con signos, con símbolos, y nosotros ahí tenemos que ir haciendo ese trabajo. ¿Cómo ir usando nuevas palabras, nuevos conceptos, nuevos signos, nuevos símbolos que son importantes para transmitir la verdad de Jesucristo y del Evangelio? Quinta, una parroquia renovada debe ser una comunidad de comunidades fraternas. Y hay el texto de los Hechos que siempre es tan importante, que lo retomamos y que hay que leerlo, rezarlo, orarlo y tratar de vivirlo. Vivían unidos, tenían todo en común y perseveraban. Esta palabrita es importante, nos falta a todos la perseverancia. A veces partimos bien, con entusiasmo, todo bien, ¿verdad? Buenos acuerdos, abrazos, todo. Y a veces ante la primera dificultad, ante el primer tropiezo, ante el primer problema, toma. Nos
falta como esa fuerza, ¿verdad? Para perseverar, para salir adelante, para no bajar los brazos. Hay que perseverar con la ayuda de Dios. Todo esto en una espiritualidad de comunión. La espiritualidad de comunión. El Papa Juan Pablo II hablaba tanto de esto, ¿no? La espiritualidad de comunión. Lo que estamos haciendo ahora, cuéntame. Y yo le preguntaba a los hermanos cuando los saludaba de la última, ¿y a qué hora salieron ustedes? 7:15, por ahí, del templo. O sea, antes, digamos, una hora y media antes. O sea, de las 6 de la mañana ya los hermanos andaban dando vueltas. Un sacrificio, ¿verdad? Pero vale la pena para encontrarnos, para compartir, para escuchar lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten y para que también se enriquezcan con los demás. Entonces, esa es la motivación a la espiritualidad de comunión. Seguir creciendo en solidaridad, no conformarnos con lo que tenemos. A veces uno se conforma, ¿no? Tenemos esto, tenemos grupo de ayuda fraterna, ¿verdad? Esto de ayuda fraterna y así sí tenemos. No, seguir creciendo porque la solidaridad es tan importante. Es el hermano, es el Cristo sufriente, ¿verdad? Que está ahí en el necesitado. Y pasar del culto del yo al sentido comunitario y fraterno. Somos todos un poco yo-yo, ¿no es cierto? Nos gusta a veces ser un poquito yo-yo, nos gusta ser un poquito florero, ¿para qué estamos con cosas? Y muchas veces uno lo ve cuando, no sé, pues hace una actividad, un reconocimiento, y dice, oye, pero a mí no me nombraron. Pero si el que empezó esta cuestión fui yo, hace no sé cuánto tiempo atrás. Yo fui el que tuve la idea, ¿no? Yo fui el que hice esto. Entonces tenemos que pasar para que el único que se luzca sea Jesús. No tenemos que andar buscando nosotros lucirnos, el que tiene que lucirse a través de nosotros es Cristo. Él es el que tiene que lucirse, no nosotros, porque no tendría ningún sentido, ¿verdad? Pero nos cuesta, tenemos que luchar sobre él, tenemos que tener presente que a veces sin querer nos ponemos un poquito yo-yo. Después de formular sus estructuras para que sean una red de comunidades y grupos, ¿verdad? No es simplemente una cadena, no. La red es esto, ¿no? Donde todos estamos juntos, pero todos vamos aportando, todos vamos poniendo lo nuestro, todos vamos haciendo nuestro aporte. Contribuir al diálogo social como contribución a la paz social. Bueno, estamos en una región difícil, ¿no? Y la iglesia, de hecho, se ha hecho siempre, gracias a Dios, siempre nuestros obispos han estado ahí a la vanguardia de promover el diálogo social, sobre todo con el pueblo mapuche. Siempre nuestros obispos han sido interlocutores, han estado en la casa de diálogo. Bueno, hay que promover el diálogo social. Pero no solamente con el pueblo mapuche, sino con todas las otras instancias que van naciendo en la sociedad. Pero ahora nuestro obispos está ahí con la educación, ¿no es cierto? Zarandean un poco, bueno, poniendo también. Y las parroquias tienen lo suyo. Pensemos lo que vive la comunidad de Ercilla, ¿no? A veces nos desentendemos un poquito, pero poniéndose un poco en la realidad del párroco, de las personas que trabajan ahí, es complicado, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Y cómo se dialoga? Nunca uno debe cansarse de dialogar porque es la única manera de solucionar las cosas. Nosotros lo solucionamos con violencia, lo solucionamos con diálogo, con amor, pero el amor se construye a través del diálogo. Entonces, siempre contribuir al diálogo. Una parroquia renovada debe ser una comunidad santificadora de la vida. Bueno, el Papa ha dicho esto que a algunos nos ha llamado la atención, ¿no? El Papa dice, está la existencia de una mundanidad espiritual dentro de la iglesia. ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces se busca, ¿verdad?, la gloria humana y el bienestar personal. Dice, muchas veces, algunos de los que estamos en la iglesia buscamos nuestra gloria personal y buscamos nuestra, ¿verdad?, nuestro bienestar. Y no realmente, como decíamos, a dar a conocer a Cristo. Ha sido duro el Papa, ¿no? Por eso, y sobre todo quizás a veces a uno como sacerdote le toca más esto, ¿verdad? Porque está fuerte, ¿no? Que el Papa diga, oye, ustedes en realidad tienen el Evangelio dice que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no es cierto? O sea, tenemos que hacer nuestro trabajo en el mundo, pero no podemos vivir como el mundo. Entonces, hay que ponerle ojo a ese tema. La liturgia es la fuente de santificación, sabemos especialmente la Eucaristía. Y después, el obispo, los presbíteros santifican a la iglesia con su oración y trabajo. Por eso nosotros los sacerdotes tenemos un compromiso de rezar lo que se llama el oficio divino, que es unas oraciones que tenemos que hacer en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche, todos los días, por el pueblo de Dios.
Y a veces se nos pasa también, ¿no? Pero ese es un compromiso que uno hace cuando se ordena de diácono. Entonces, la oración y el trabajo. Y especialmente también por medio de la palabra, la predicación y los sacramentos. También obviamente con el ejemplo, ¿no? Y la manera es del buen pastor, ¿verdad? Cómo ser buen pastor, como Jesucristo, ¿no? Que era el buen pastor, que estaba siempre ahí acompañando, guiando y apoyando, sacando adelante a sus ovejas. Ahora, la santificación no es un privilegio de unos pocos. Todos estamos llamados a la santidad, ¿verdad? Todos estamos llamados a ser santos. Porque antes parece que era como el privilegio de los padrecitos, de los obispos, de las monjitas, ¿te parece que era la cosa? No, la santidad es una llamada para todos. La llamada universal a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Y así también lo corrobora el calendario santoral, donde hay muchas personas que son laicos, niños a veces, jóvenes, de todo, ¿verdad? Que han llegado a la plenitud de la vida cristiana. El padre Kentenich decía: la santidad de la vida ordinaria. Dios nos santifica, pero como en todas las cosas, espera que nosotros pongamos nuestro granito de arena, que nosotros también pongamos algo, ¿verdad? Que nosotros también pongamos el esfuerzo. Y la santificación se entiende como perfección de la vida cristiana. Una parroquia renovada debe ser una comunidad solidaria, preferencialmente con los pobres y los excluidos. Y esa frase del Papa, que igual ha sido tan comentada, digamos, de todos los puntos de vista no ha sido diferente, ¿no? ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Eso lo dijo el Papa ante 6.000 periodistas, ¿verdad? Cuando recién estaba siendo elegido pontífice. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres? Y fíjense que, haciendo un poquito de historia, esto de los pobres, de la iglesia pobre para los pobres, viene desde el Concilio Vaticano II. Porque la mayoría de nosotros tenemos como instalado que esto nace como por ahí por Medellín, por Puebla, ¿verdad? Pero viene en realidad de antes. Y el que primero usó esta palabra, la iglesia de los pobres, fue el Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII fue el primero que empezó a hablar de que la iglesia tenía que ser de los pobres y para los pobres. Que los pobres debían de sentirse realmente como en su casa en la iglesia. Y así fue como en uno de los cursos inaugurales del concilio, en la primera sesión, se habló de, yo no quise poner la cita para no alargar la cosa. Bien, después nosotros en la iglesia latinoamericana, ¿verdad? En Medellín, la opción por los pobres, y en Puebla la opción preferencial por los pobres. ¿Se acuerdan que también creo que era eso? Preferencial, ¿verdad? Que normalmente es una preferencia. No es una exclusión, sino que es una preferencia. No sé, pues si viene una persona en silla de ruedas y, bueno, tiene una preferencia porque tiene una limitación, pero activamente vamos a atender, ¿no es cierto? Después de esta que tenemos también aquí. Eso significa la opción preferencial, no es una exclusión. Muy bien, después, una atención privilegiada por los pobres, los enfermos, los encarcelados. Y el Papa dice que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. ¿Ah? Y ahí tenemos que hacer una culpa a todos, porque un día conversamos con algunos sacerdotes y se nos quedan atrás los enfermos. Se nos quedan atrás. Y muchas veces, pero claro, nosotros vamos a ver al enfermo, lo vemos ¿cierto? Y eso yo lo hago muchas veces. Oye, padre, el enfermo, yo voy, le doy el sacramento y me dicen, ¿qué es el tema? No, si yo lo fui a ver, atendido. El mundo evangélico ve un enfermo sin que lo llamen, ¿verdad? Va solito, vaya. Están ahí, lo acompañan, necesita algo, lo van a ver, entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo. Son los pobres. El rostro de Cristo que sufre está ahí. Entonces, tenemos que cambiar también a propósito cómo atender a nuestros enfermos. ¿Verdad? Después, bueno, el tema de la cárcel, de las cárceles, ya sabemos, es triste, pero es la realidad. La mayoría de los que van a la cárcel, la mayoría son evangélicos. ¿Ven? Y nosotros, ¿dónde estamos? También, ¿verdad? Con un grupito, 4, 5, 6, ahí. Y entonces, todo este mundo del dolor, todo este mundo, ¿verdad?, excluido, la verdad hay las cosas que nosotros como que lo hemos dejado un poquito
lo hemos atendido como para que la conciencia nos quede un poquito más tranquila, ¿no? Pero no de verdad. Y ahí yo creo que hay un tremendo desafío y una tremenda tarea. Dios no es un Dios de poder, sino de misericordia, de austeridad y de relación. Dios elige la periferia. Desde la periferia y desde la autoridad siempre el Señor elige. La iglesia de Cristo es pobre. El Padre Hurtado decía, el pobre es Cristo. ¿Se acuerdan? Ahí está. No hay duda. Y de hecho, cuando la iglesia se pone poderosa, pierde el sentido. Pierde el sentido. La iglesia siempre tiene que ser una iglesia humilde, sencilla, que vaya atrás para adelante. Cuando nos metemos en el poder, cuando la iglesia se transformó en la religión oficial del Estado, no es un problema. Entonces, la iglesia siempre humilde, pobre. Promoción humana, ¿se acuerdan? Santo Domingo, ahí hay mucho que trabajar en eso. Y el gran experto nuestro era don Sergio Contreras. Sergio Contreras siempre trabajó, y por eso le dio tanto auge a todo el tema de la acción social y todo eso, ¿verdad? Promoción humana, que hay que quizás volver a retomar. Y por último yo digo, la misión territorial no es para retomar el poder, sino para que recuperemos al Cristo del Evangelio, lo llevemos, ¿verdad? No es que ahora queremos estar, porque como no estamos en la cárcel, que se van a aumentar en la cárcel, como no estamos en este lugar, no es para eso, ¿verdad? Antes no estábamos, entonces ahora con la misión sí vamos a estar, pero no es, no. El Señor va a estar ahí, ¿verdad? Cristo Jesús, la posibilidad de los sacramentos. Eso es realmente lo importante. Y el último punto, una parroquia renovada debe ser un cuerpo vivo y orgánico, los consejos parroquiales. Pues el consejo parroquial es la principal forma de colaboración, es la principal forma de colaboración, de diálogo, de participación, de discernimiento y de corresponsabilidad que los fieles tienen con el párroco. O sea, todas esas características deben vivirse en el consejo parroquial, ¿verdad? Colaboración, diálogo, participación, discernimiento y corresponsabilidad. ¿Y cuál es la tarea del consejo? Aconsejar al párroco, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la parroquia sea orgánica, armónica y planificada. Para que no pase eso que de repente tenemos una cosa y aparece otra, ¿no? Mientras la parroquia, una comunidad, no sé, está preparando esto, al otro lado está otra preparando otra cosa de la misma manera. Y empezamos a chocar, y empezamos a tener fuerza. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una planificación. Entonces, eso tiene que hacerse en el consejo parroquial. Y después hay una propuesta, y dice, el consejo debería tener un presidente, que es el párroco, porque el párroco es el pastor propio de la comunidad. El pastor propio de la comunidad. Y se sugiere hay un moderador, ¿verdad? Que es como el que lleve en el fondo, que es como el que lleve la reunión del consejo, el moderador, ¿verdad? Y hace la agenda con el párroco, promueve la reunión, coordina la participación de todos. Un secretario que envía las convocatorias, que prepara los materiales, que lleva un libro de actas y también un archivo, ¿no? Las cosas importantes que sería bueno dejarlas. Me acuerdo que hace tiempo atrás se celebraban algunos aniversarios de parroquias, ¿no? 50, 100 años. Y es bonito cuando hay archivos, ¿no es cierto? La parroquia salió en el diario, no sé qué cosa, recibió algún ambiente, un reconocimiento municipal, son cosas muy importantes. Entonces, también es bueno que se archiven esas cosas, ¿verdad? Que se queden ahí en la historia de la comunidad. Y después los consejos económicos, que es el órgano de colaboración con el párroco, en la gestión administrativa de la parroquia, bueno, y ahí ayudarle mucho al párroco en todo lo que es el tema de las leyes sociales, que hay que predicar por el ejemplo. A las personas que nos colaboran, a las personas que están con nosotros, tenemos que tenerlas como nos corresponde la virtud de la ley, ¿verdad? Y a veces nosotros no sabemos de eso. Entonces, bueno, los laicos son los expertos que nos pueden ayudar a orientar. Y también en todo el tema quizás de los inventarios, todas estas cosas que a veces también es bueno irlo actualizando, ¿no? Porque bueno, se van adquiriendo cosas, se van determinando otras. Entonces es bueno que la iglesia sepa qué es lo que realmente hay, qué es lo que realmente tenemos, qué son las cosas de la parroquia, cuáles son las del párroco, cuáles son las prestadas. Porque a veces dicen, no, si esto no es de la parroquia, esto está prestado, ¿cierto? No sé de qué. Bueno, por eso es importante todo este servicio. Después, que le ayuden al párroco y junto con toda la comunidad a gestionar los recursos. Porque el consejo parroquial no es simplemente para juntarse a ver cuántas chauchas tenemos, sino que es para que le diga al párroco y lo motive, oye, hagamos tal actividad, generemos de esta manera los recursos.
lo que hay, de lo que se tiene, de lo que se hizo, y qué se hizo y qué se hará. Bueno, como veo que está medio grande el fin, les agradezco su paciencia. No es nada nuevo, la mayoría de esas cosas está en este documento que se les va a entregar ahora, ¿verdad? A cada uno de ustedes, y en el trabajo de grupo se va a poder profundizar, y lo que yo pueda decir algo de eso que les pueda servir, ¿verdad? Como motivación, digamos, esa es la intención. Viene entonces ahora ese momento más importante, como les digo, de compartir a la luz de lo que van a leer, a la luz de lo que escucharon, a la luz de su propia experiencia de iglesia, y Padre aquí de Castro va a continuar diciendo lo que quiera. Muchas gracias. Damos un aplauso al Padre René por sus palabras, por su iluminación. Y vamos a calentar un poco antes de pasar al cafecito. Vamos a cantar entonces a la Baré porque estamos contentos. Nos va a ayudar al Pastor Edwin aquí con el canto. Alabaré, alabaré. Pueden poner las palmas, sé que estamos en el gimnasio, así que podemos. Fuerte, sí, quitemos el frío. Alabaré, alabaré. Pueden poner de pie. Alabaré a mi Señor.